No de las preguntas, de las situaciones que me gustaría que se imaginara ya mismo sería, es esta idea. Si usted pudiera decirle algo a su yo del pasado, ¿qué le diría? Yo sé, no se vaya a poner a llorar ahorita, solamente intente pensar qué le diría usted a su yo del pasado. Piense cuál sería esa no lo haga, empiece de nuevo. Con ese idiota no, o sea, si me entiende algo, no sé qué puede ser, cómprelo o no meta su dinero ahí. Siempre tenemos, yo creo que siempre tendríamos algo que decirle a nuestro yo del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos esta sensación de que antes, o sea, que no repetiríamos muchas de las cosas que hacíamos antes? Si volviéramos a nuestro yo del pasado, con la información que tenemos ahora, ¿usted piensa que su yo del pasado lo escucharía? ¿Cierto que al yo? Probablemente no. Probablemente diría, ay, usted ya suena como mi mamá. O, ay, es que usted no me entiende. O, déjeme que yo sé lo que estoy haciendo. Su yo del pasado diciéndole a usted del presente que ya sabe. ¿Qué cree que le hace falta al yo del pasado? ¿Información? Sabiduría. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre la sabiduría que nuestro yo del pasado necesitó, pero que usted hoy en el presente es el yo del pasado de su yo del futuro, ¿no? O sea, estamos acá en la línea del tiempo, no se pierdan la línea del tiempo. Usted es el yo del pasado, de su yo del presente, de su yo del futuro, y no querrá usted que le haga falta esa sabiduría, porque no es falta de información, usted sabía. A usted todo el mundo le dijo, venga, pero con esa persona no, o con esas amistades no, y usted, ay, yo sé cómo hacer las cosas. Le faltó no conocimiento o información, le faltó sabiduría. Quiero que lea conmigo este texto que está en Santiago 3:13, y la carta de Santiago inicia diciéndonos, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala. Y ahora estamos ya en el capítulo 3, este es el episodio número 8 y todavía seguimos hablando de sabiduría. Y podemos leer esto juntos. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué tienen que hacer? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene ¿de dónde? De la sabiduría. Y este es el texto con el que iniciamos y vamos a volver a él más adelante, pero básicamente está diciendo, el que es sabio lo demuestra, el que es sabio lo va a demostrar. ¿Y cómo va a demostrar el sabio que es sabio y entendido? ¿Cómo? Viviendo una vida ¿cómo? Con integridad. ¿Y haciendo qué? Buenas acciones, o sea, haciendo lo que es bueno. ¿Y todo esto producto de qué? De un corazón humilde, que es humilde porque es sabio. Entonces la sabiduría siempre trae un resultado. Por eso es que miramos hacia el pasado y decimos, si el yo del pasado le hizo falta sabiduría. Nuestro episodio de hoy tiene el siguiente título para que usted lo pueda recordar, y es que necesitamos sabiduría para dar buenos frutos. ¿Qué va a dar la sabiduría siempre en su vida? Buenos frutos. Por eso sería tan chévere volver al pasado y poder decirle a mi yo del pasado que hiciera otra cosa, porque no queremos los malos frutos que da la falta de sabiduría. La falta de sabiduría siempre trae algo que no nos agrada, que no es bueno para nosotros. En cambio, la sabiduría de Dios, la sabiduría de la que la Biblia habla, siempre trae un buen fruto. Nuestra declaración de propósito hoy, nuestra declaración del día, dice de esta manera. O sea, usted al terminar este espacio donde usted va a escuchar algo, usted va a poder ir a esta frase y decir, bueno, esto tiene sentido. Si hay algo que yo debería recordar es esto, y es que practicar la fe, según Santiago, si usted dice, sí, yo quiero tener una fe que no sea fingida, yo quiero realmente tener fe en Dios. Entonces, practicar la fe es vivir conforme ¿a qué? A la sabiduría de Dios. Si alguien cree tener fe, va a vivir conforme a la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿qué va a experimentar? Buenos frutos en su vida. ¿Le parece chévere eso?
¿Le parece chévere prepararse hoy y tener la sabiduría hoy para que cuando su yo del futuro llegue, usted le diga, pues yo ya sé eso y lo estoy haciendo? O sea, ¿están de acuerdo? Y no que su yo del futuro venga a decirle que cambie algo porque usted ya adquirió la sabiduría hoy. Esta es nuestra declaración del día de hoy. Practicar la fe es vivir conforme a la sabiduría de Dios. Y entonces usted se va a preguntar, ¿hay otra clase de sabiduría? ¿Será que hay una clase de sabiduría distinta a la de Dios? Y si con la sabiduría de Dios experimento buenos frutos, ¿la otra sabiduría también dará buenos frutos? ¿O cuáles frutos da la otra sabiduría que podría existir? Y aquí va a ser Fernando el que nos va a introducir a esa otra sabiduría que no es la sabiduría de Dios. Esto es chévere e interesante. Bueno, la charla de hoy se divide en 2 puntos, entonces va a ser sencillo ir a través de estos 2 puntos. Y este punto número 1 lo denominamos así: la sabiduría equivocada traerá frutos malos para tu vida. ¿La podemos leer? Sí. ¿Cómo dice? La sabiduría equivocada traerá frutos malos para tu vida. Así que hay una sabiduría correcta y una sabiduría equivocada, una sabiduría que proviene de la luz y una que proviene de las tinieblas, una que trae cosas buenas y otra que va a traer cosas muy desastrosas para nuestra vida y que inclusive en nuestras vidas las hemos podido ver. Pero ¿cómo la identificamos? Bueno, Santiago y la carta, la Biblia, nos lleva a través de esta identificación. Así que podemos ir leyendo lo que dice el versículo 14. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Dónde están esas envidias amargas y esas ambiciones egoístas? ¿Qué dice Santiago que dónde están? En el corazón. En el corazón es donde están eso. Versículo 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, decía en otro pasaje, en otra traducción, diabólicas. Hay 2 palabras en el versículo 15 que me parecen muy interesantes, que se albergan en el corazón conforme a la sabiduría que no proviene de Dios: envidia y egoísmo. Podríamos pensar en esas 2 palabras hoy en este primer punto: envidia y egoísmo. Y pensando en envidia, me acordaba un personaje en la escritura y este es Caín. ¿Se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Caín y Abel eran 2 hermanos, pero uno de ellos recibe algo de parte de Dios porque iban a dar ofrenda a Dios. Y este era Abel, el hermano de Caín. Y Abel se va y dice, voy a darle algo a Dios. Dice la escritura, describe a Abel como una persona que vive la sabiduría de Dios, la persona que ama a Dios, que ama a las personas que lo rodean. Así que cuando pensaba en Dios, pensó en lo mejor y llevó de lo mejor que había en su corazón para ofrecer delante de Dios. Y Dios vio su ofrenda y dijo, qué ofrenda tan bonita, le agradó la ofrenda de Abel. Pero Caín, en lugar de pensar, oiga, qué chévere que Dios tenga un gesto bonito con Abel, le dio envidia. Y una envidia amarga, que tal vez al principio fue una simple molestia, pero después iba creciendo. Yo creo que fue así porque yo como humano y todos nosotros en algún momento la hemos vivido. Es eso que nos hace pensar hasta qué se cree. Y luego empieza a escalar y luego ya nos molesta hasta cualquier cosa que diga. O sea, imagínese a Caín pensando, esto no está en la Biblia, pero imagíneselo pensando algo acerca de Abel. Y Abel diciendo, ay, ¿qué tal si vamos para la iglesia? Ay, qué mamera este tipo. O sea, ya... Y ya era tanto en su corazón que decidió matarlo. Así que invitó a Abel, vamos a dar una vuelta. Y cuando Abel se voltea, decide golpearlo y lo mata. Esta envidia es algo que tal vez habita en nosotros. Es eso mismo que hace que algunas personas digan, esta muchacha que se cree. Tal vez ¿por qué? Porque tiene un cuerpo más bonito. ¿Envidiamos qué? ¿Envidiamos los cuerpos? ¿No? Imagínense esas chicas con una cintura pequeñita. ¿Qué se cree? Porque tiene la cintura pequeña, porque hace ejercicio. Y empieza una envidia amarga en mi corazón. Eso escala en todas las áreas de nuestra vida. En la parte económica, ¿qué se creyó? Porque anda en ese vehículo. Está estrenando carro. Pues espere tantico porque yo en mi corazón yo voy a hacer esto. Yo también voy a trabajar, voy a obtenerlo. Y no me importa si eso no es el propósito de Dios, pero lo que quiero es tener un plan para mostrarle a alguien que soy superior a esa persona.
Entonces no solamente esta envidia empieza a escalar en nuestros corazones, sino que empieza a demostrar que yo soy impulsado por una sabiduría que no proviene de Dios. Esta sabiduría que no proviene de Dios, decíamos que tenía incluida dentro otra palabra. ¿Y cuál era? El egoísmo. Y pensando en el egoísmo me acordaba de otro personaje y este es Judas. Judas Iscariote. Judas prefería su beneficio a la vida de las personas que más lo amaban, inclusive a la vida de Jesucristo mismo. A él no le importaba Jesús, le importaban sus 30 monedas de plata, que le alcanzaban para comprar un terreno, pero no le iban a llenar completamente, no le iban a dar el verdadero gozo, no le iban a dar frutos de felicidad, no iban a dar el resultado de ese egoísmo, jamás iba a terminar en un fruto verdadero, en un buen fruto, sino que terminó en algo profundo que era la muerte. Lo que hace la sabiduría, que no proviene de Dios, para poderla identificar, es llevarnos a través del egoísmo y la envidia. Y entonces el mismo Espíritu nos muestra si realmente nosotros hemos sido alimentados por esto. Porque cuando esta sabiduría nos alimenta, nosotros nos centramos en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestras metas, en lo que nosotros queremos, en lo que vamos a lograr, pero no estamos interesados en los principios de Dios, en los planes de Dios, en la sabiduría de Dios. Hacia allá nos lleva esta sabiduría. Así que podríamos hacer una declaración hoy con esto. Y yo quiero que la leamos todos. ¿Cómo diría este primer identifica? Se identifica número 1. Un corazón lleno de envidia y egoísmo se nutre de una sabiduría diabólica. En primera de Juan 2:16 habla cómo esto está relacionado, porque dice 3 cosas que provienen de esta sabiduría del mundo, que si nos damos cuenta son altamente egoístas. Y el que vive en ellas no puede disfrutar de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuáles son? La codicia de nuestros ojos, hablando del amor a las riquezas, los deseos de nuestro cuerpo, hablando de la inmoralidad, envidias y cualquier tipo de cosas malas, y también la vanagloria de la vida, hablando acerca de el querer ocupar puestos, estatus delante de una sociedad. Si estas cosas habitan en mí, entonces lo que Dios me está permitiendo hoy es observarlas para poder hacer un cambio, mirarlas, identificarlas y decir, ¿qué es lo que me alimentó durante tanto tiempo? Me alimentó una sabiduría que no provenía de Dios. Leamos el versículo 16 de Santiago. Dice lo siguiente: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Habría algo con este versículo que identificar? Leamos algo que identificamos algo que identificamos. Número 2. ¿Qué identificamos? Que la sabiduría incorrecta solo podrá traer frutos equivocados. La sabiduría incorrecta no solo me lleva bajo los principios equivocados que me conducen al egoísmo, sino que también me justifica para que yo pueda seguir haciendo eso egoísta y de envidia que habita en mí. La sabiduría que no es de Dios, aunque el Espíritu Santo me esté mostrando que es egoísta y envidiosa, esta sabiduría dice, no, yo no soy egoísta ni soy envidioso. Y busca todo tipo de argumentos para ocultar esa envidia y para ocultar ese egoísmo. Pero al final esto va a dar un fruto. Las personas que se centran en sí mismos terminan siendo personas tristes. Su vida, ¿cómo termina siendo su vida? Su vida termina en tristeza, dolores, angustias, depresión. Eso es lo que rodea. ¿Qué rodea a su familia? Falta de perdón. En sus familias solo hay angustias. La vida se vive alrededor de cosas que los dañan, como borracheras, como excesos, como griterías. ¿Cómo se vive esos frutos en la iglesia cuando la persona es impulsada por la sabiduría que no proviene de Dios? Pues la iglesia suele ser muy egoísta. No piensa en los demás. La iglesia suele ser muy vanidosa. La iglesia suele pensar que las personas que están acá valen más que los demás. Los líderes religiosos se quieren creer más que las otras personas y no tratan a los demás como los hermanos, sino que buscan lugares especiales dentro de la congregación. Buscan que se les diga que el conocimiento que ellos tienen sí es más que el de los demás. Y eso no obra conforme a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es todo lo contrario, es humilde. Así que hay una consecuencia terrible y podemos cerrarla otra vez leyendo esta declaración. Esta identifica número 2.
¿Cómo dice? Dice, la sabiduría incorrecta solo podrá traer frutos equivocados. Y creo que el engaño o la principal alerta que uno podría decir, oiga, ¿será que estoy siguiendo la sabiduría de Dios o no? Es suponer que aunque yo sé que no estoy viviendo en la sabiduría de Dios, sino que estoy viviendo en una sabiduría distinta, puedo esperar algo bueno. No, yo creo que algo bueno saldrá de esto y Santiago ya nos alertó de eso. Nada bueno, pero mientras uno tenga la ligera esperanza de decir, no, yo sé que no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, pero algo va a pasar. No va a pasar. O mejor dicho, sí va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar? Un fruto malo, un fruto amargo. Pero opuesto a esto están esos frutos buenos que Dios sí quiere que nosotros experimentemos, porque Él precisamente para eso se revela. Y aquí es donde viene pues la segunda parte que dice que la sabiduría, ¿cómo dice? La sabiduría del cielo traerá buenos frutos para tu vida. ¿Cómo es esto de la sabiduría y cuáles son esos frutos? Entonces usted puede leer conmigo el versículo que se refiere a esto, el versículo 13, que fue el primero que leímos. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué pasa? Demuéstrenlo viviendo una vida ¿qué? Honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Esta palabra sabios viene de la palabra griega sophos. Sophos se usaba para hablar de un maestro, de alguien de influencia. Si alguien se cree ser maestro, sophos, si esa piensa que es su sabiduría, que lo demuestre. Y aquí quiero dejarle algunas cosas muy prácticas para encontrar la sabiduría que usted necesita y pueda disfrutar de esos frutos buenos que usted tanto quiere. Imagínese el aguacate. El aguacate es un fruto de la tierra que la gente ama. ¿Y cuál es la mayor alegría de encontrar un aguacate? Que esté a punto. Que esté en el punto. Porque usted se compra el aguacate para disfrutárselo ahí. Y me compré, imagínese que usted llega y se viene saboreando toda la mañana. Tengo el aguacate listo, tengo el aguacate listo. Y cuando usted va por ese aguacate no está en el punto. Esto no estaba hoy. ¿Sabe? El fruto de la sabiduría es ese momento en donde usted se da cuenta que obtiene lo que necesita y Dios le está dando lo que usted necesita en el momento que es. Es el aguacate maduro que usted necesita para su vida. Entonces, ¿cómo hago para recibir esta sabiduría y este buen fruto? Lo primero que usted tiene que entender es que usted tiene que hacerle una prueba de sabiduría a las cosas. No reciba sabiduría de todo el que diga que es sabio. No reciba sabiduría de todo el que dice que es sofos. Porque uno de los mayores problemas que usted y yo tenemos es que somos influenciados por sabios que no son sabios porque no lo demuestran con una vida íntegra. Y luego venimos a quejarnos diciendo, es que se aprovecharon de mí, abusaron de mi fe, es que yo puse mi confianza en esa persona, en ese maestro, y lo único que hizo fue explotarme. Todo el tiempo vemos personas que están siendo lastimadas por lo que llaman la iglesia, pero no es la iglesia, son falsos sabios a los que usted no les puso el filtro de si de verdad era un sabio o no, y uno les dice, venga, pero tenga cuidado con esta persona. No, es que esa persona sabe mucho, mire, sabe hablar todos los idiomas, conoce el griego original y él hablaba el idioma de Adán con los animales, y entonces, y uno los ve, y aparte de todo, pero venga, esa persona no demuestra tener buenos frutos. No, es que si usted viera los milagros que hace, le hace crecer el sexto dedo a usted que usted necesita. O sea, nos fijamos en las cosas equivocadas que la Biblia nos dice que no son para pensar que alguien es sabio. No, la sabiduría se demuestra ¿cómo? Con integridad, con buenas acciones, por un corazón motivado correctamente por la humildad. No le coma cuento a las personas equivocadas, porque de esa manera usted no va a adquirir sabiduría. La sabiduría al menos que viene de Dios, sino la sabiduría animal. Por eso tantas personas hoy están creyendo todo este mensaje del evangelio de la prosperidad, donde dicen, no, Dios lo va a hacer rico. Esa no es la sabiduría que viene de Dios. ¿Pero por qué creemos eso? No, porque es que Dios lo prospera. Yo lo veo andando Estás mirando la sabiduría con la prueba equivocada. Entonces lo primero, no se deje influenciar
por personas que no son sabias. Pero lo segundo ya tiene que ver con usted. Lo primero es afuera. Por eso Santiago tal vez usó la palabra sofos, que dice maestro, el que usted piense que es maestro. Pero lo segundo es usted mismo puede ser sabio. Usted mismo necesita ser sabio. Porque usted no necesita que un sabio ande con usted. Usted necesita usted mismo convertirse en esa persona sabia. Y lo que el versículo 3 está diciendo es algo bonito. Quiero decírselo para que lo entienda. A veces pensamos que adquirir la sabiduría que viene de Dios se puede hacer a través de esfuerzos humanos y cosas místicas y mágicas. Mire, el que es sabio no es sabio porque hace cosas buenas. El que es sabio hace cosas buenas porque es sabio. Uno no adquiere sabiduría por estar haciendo buenas obras. Uno hace buenas obras porque es sabio. La sabiduría nace desde adentro, desde el interior. Pero cuando usted quiere mostrarlo, cuando usted piensa que va a adquirir sabiduría siguiendo un cierto pensamiento religioso, místico, es cuando usted empieza a perder la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría de Dios no se adquiere por medio de un esfuerzo humano. La sabiduría que proviene de Dios nace por algo que Dios va a empezar dentro de usted. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿será que dentro de mí ya empezó a nacer esa sabiduría que proviene de Dios? No se trata de cuántas cosas hace usted. No es como, ay, sí, yo tengo que leerme todos los libros que saque esta persona. Yo tengo. No, antes de que el yo tengo es, ¿será que yo ya soy? ¿Ya tengo lo que se necesita para que la sabiduría crezca? Y entonces esto me lleva a este identifica que dice, tú puedes. Vamos a leerlo como dice. Tú puedes nutrir tu corazón con la sabiduría del cielo. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, este versículo que viene, quiero que lo leas conmigo para que entiendas cómo o de dónde viene la sabiduría. Podemos ponerlo entonces, Dianita, dice Juan 20, 30, 31. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cómo llega la sabiduría de Dios a tu vida? ¿Cómo la vas a adquirir? Tienes que hacer 20,000 cursos, tienes que ir a la montaña y volverte en el monje tibetano sí, tenemos esta idea de que ¿cómo se adquiere sabiduría? No voy a vivir en la montaña 20 años y luego voy a bajar de la montaña iluminado. No, así no es como la Biblia dice que se adquiere sabiduría. Dice Juan 20, 30, 31. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Esto es Juan diciéndonos por qué se escribió el Evangelio de Juan. Entonces dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas, además de las que están en la Biblia. Dice versículo 31, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al que creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Quieres ser un hombre y una mujer sabia con la sabiduría del cielo? Necesitas la vida de Dios dentro de ti. ¿Cómo adquieres la vida de Dios para ser sabio con la sabiduría de Dios? Para empezar a escucharlo. Pues lo que Juan nos dice es que tú adquieres sabiduría a través de lo que está escrito en este libro. No tienes que esperar que un iluminado venga y te dé una revelación de Dios hoy. No tienes que esperar que una persona haga el teléfono roto de Dios contigo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice esto, vamos, yo te digo esto otro. Porque Él te dejó lo que está escrito. Lo que está escrito fue escrito para que tú pudieras encontrar la sabiduría. ¿Cómo? Porque todo lo que está escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te dirige ¿a quién? A que Jesús es el Mesías. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de lo que se nos revela aquí, que te lleva a creer en Jesucristo. Porque Jesucristo es el objetivo, el punto final de todo lo que está escrito en esta palabra. Si tú quieres ser una persona sabia, necesitas relacionarte con Jesucristo. El cristianismo no es como que yo soy celoso de ciertas creencias y el cristianismo no se trata de seguir, yo lo he dicho, no se trata de seguir un código, de descubrir un código oculto, de encontrar algo que nadie más ha visto o de seguir al maestro que te va a iluminar. El cristianismo es sencillo, como la Biblia nos lo revela. Tú vas a ella y ella te señala a Jesús
y tú vas alimentándote de lo que ella dice y cada día tu conocimiento y tu convicción acerca de ese Jesús se hace real en ti. O sea, llega un momento en donde tú dices, yo entiendo quién es Jesús. Creo en el Jesús de la cruz porque lo que la Biblia me ha revelado me lleva a tener esa convicción. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de lo que Dios te revela a través de la palabra que te muestra a Jesús. Básicamente, si te sientas a tomarte un café, otra vez con el café, con alguna persona que esté en este lugar, que quiera hablarte de su historia con Dios, te va a llevar a un encuentro que en algún momento tuvo con Jesús. Si le preguntaras a Francisco, una persona que conozco hace mucho, si le preguntaras a mi mamá, o tal vez a Estela o a Navis, si le preguntaras a las personas que están cerca tuyo, oye, ¿qué fue lo que cambió tu vida? Tendrían que decirte, yo conocí a Jesús. ¿Cómo nos conocimos con Diana? Nos conocimos en el gimnasio y la primer conversación, en el primer minuto, o sea, es la persona con la que más rápido he llegado a ese punto de hablar de Jesús, es que yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta que Jesús es bum, 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 y ella tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, ¿sí? Y esa fue nuestra primera conversación en el gimnasio y de ahí quedamos, uy, ¿en serio? Uy, yo también, vamos a seguir hablando de esto y aquí estamos, porque ahora nos une la sabiduría que viene del cielo, porque la recibimos a través de la palabra y a través de lo que descubrimos de Jesús. Pero antes de darle de nuevo la palabra a Fer para que él pueda terminar con esto, ¿cómo recibes tú la sabiduría? O sea, ¿qué debe haber dentro de ti? ¿Cuál es la característica que tú necesitas para recibirla? Porque sí, si la sabiduría está acá y a través de Jesús, ¿por qué no todos la reciben? ¿Por qué no todos la tienen? ¿Por qué la persona que está al lado tuyo, sí, puedes mirarla así con disimulo, tal vez no la tenga y tú sí? ¿De qué tiene cara la persona que está al lado tuyo? ¿De que ya tiene la sabiduría o que no la tiene? Pues de que más o menos, de que tiene sueño, dice. Pero está bien, aparte de que tiene sueño, ¿cómo recibes la sabiduría? Bueno, te voy a decir esto. Mira lo que dice este texto de cómo recibimos la sabiduría. Marcos 10, 13, 16. Esto lo han escuchado todos y ojalá sea una aplicación sencilla para cómo recibir la sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría se llama Jesús. ¿Cómo la recibo? Dice, versículo 13, Jesús le dice a sus discípulos, dejen que los niños, ¿qué? Vengan a mí. ¿No los qué? No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que, ¿qué? Son, ahí está la clave, a los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué pasa? Nunca entrará en él. ¿Sabes? Que muchos piensan que esto se refiere a que es que los niños son puros y son limpios. Pues no es cierto, porque todos tuvimos infancia. Ninguno de nosotros, todos sabemos lo culpables que somos y lo malos que podemos ser, ¿no? Y de niños, y de grandes, peor. Y todos sabemos que uno desde que es pequeño ya convive con la idea de cómo hacer lo malo y que no lo vean. ¿Usted qué estaba haciendo? No, nada. ¿Usted dónde andaba? No, yo estaba acá y usted está todo sudado porque se había salido y había vuelto. ¿Sí? El niño es egoísta, el niño no quiere compartir, al niño le da rabia y no lo controla y le pega al otro, ¿sí? Todos tuvimos, ¿sí? ¿Me entiende? No es que el niño sea inocente en ese sentido. Entonces Jesús no está diciendo, es que ustedes tienen que ser puros y limpios. No está diciendo eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué te refieres, Jesús? Danos sabiduría. ¿A qué te refieres? Pues Él está llevándonos a entender cómo los niños se acercaban a Él con una fe sincera. La fe de un niño es la fe que puede decir, creo lo que me estás diciendo y lo recibo. Y es una característica de los niños, ¿no? Por eso hay que cuidar a los niños, porque cualquiera podría engañarlos, porque ellos creen y aceptan y reciben sin dudar. ¿Sabe qué es lo primero que Santiago dice en el capítulo 1? El que necesite sabiduría, pídala, pero pídala sin dudar, porque el que duda tiene el corazón dividido. ¿Sabes qué no tiene el niño con el papá? Dudas. Si el papá le dice que él es Superman, mi papá es Superman. Él le cree. No estoy hablando de que tengamos una fe tonta, porque ya dijimos que no, hay que evaluar lo que la Biblia dice. Estamos hablando del tipo de corazón que vamos a tener con Dios, sin dudar. Entonces dice, ¿cómo voy a recibir la sabiduría? ¿Cómo voy a recibir a Jesús? Yo necesito poder confiar en Él.
sin dudar. Y lo siguiente que dice es que un niño no espera pagarle a la persona para acercarse. Él se acerca porque sabe que pues, no tiene nada que darle. Entonces los niños iban a Jesús, no intentaban pagarle a Jesús como que, bueno, Jesús, voy a hacer buenas obras para que tú me recibas. O sea, Jesús, voy a ser un buen niño para que tú me recibas. No, ellos se iban delante de él. Y lo menciono de esta manera porque el Evangelio nos explica exactamente lo mismo. Si tú quieres acercarte, debes tener en cuenta que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. No te acerques a Dios ofreciéndole un trato, diciéndole, bueno, Dios, yo me voy a acercar a ti y te ofrezco esto y esto y esto para que me recibas. No lo hagas así. Porque vas a fracasar terriblemente. Todos fracasamos cuando decimos, ahora sí, voy a ofrecerte mis buenas obras. Te prometo que no voy a volver a hacer esto, pero recíbeme. No, así no funciona. Tienes que poder acercarte tal y como estás, culpable, sabiendo que lo hiciste, sabiendo que no eres capaz de controlar lo que eres. Y ayer iniciamos las 8 decisiones y hablamos de esto. El mayor problema es que yo intento cambiar una naturaleza que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Si pudiera, entonces ¿para qué voy a Él? Él me dice, ven reconociendo todo lo que eres, sin dudar que yo te puedo cambiar, como un niño. Esta semana cuando se siente a orar, diga, Señor, voy a tener este corazón de niño, voy a creer lo que tú me digas que vas a hacer en mí. Voy a creerlo y me voy a entregar a ti. Y sé que no tengo que pagarte para que tú me recibas. No intento hacer eso, solo recibo lo que tú eres. Y esa es la sabiduría que viene del cielo. ¿Y cuál es el beneficio de la sabiduría que viene del cielo? Para irnos contentos. Porque si la sabiduría que no viene de Dios trae malos frutos, ¿qué trae la sabiduría que viene del cielo? ¿Qué trae? Buenos frutos. ¿Cómo podemos llevarnos esos buenos frutos o cómo los ponemos en práctica? Yo creo que Dios nos está desafiando hoy a tomar decisiones. Leamos el versículo 17 de Santiago. Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos, siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. El Señor nos está diciendo que podemos encontrar la respuesta en Él. ¿Queremos esos frutos que provienen de la sabiduría? Pues entonces lo que el Espíritu de Dios se esté diciendo en este momento, hazlo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu de Dios con tu vida hoy? Si esa sabiduría que no provenía de Dios era egoísta, el Espíritu te está diciendo las palabras de Jesús. Jesús mismo te está diciendo algo hoy. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque en el negarme a Él yo voy a encontrar la verdadera paz. No es porque Él quiera algo malo para mí. Es porque en el egoísmo, en esa vida centrada en mí, jamás iba a encontrar la paz, jamás iba a encontrar el verdadero gozo, jamás iba a encontrar la verdadera felicidad. El Señor te está diciendo, entrégate hoy. Hoy eso es lo que dice la palabra. Piensa en esta palabra esta semana. Porque es lo que Dios te está invitando a hacer. Niégate a ti mismo. Y cuando tú te niegas a ti mismo, tú vas a aprender a amar. Niégate ya a ti mismo. ¿Qué haces todavía viviendo una vida de egoísmo donde el fruto que voy a tener no va a ser el verdadero fruto? Cuando te niegas a ti mismo, a tu vida va a venir el verdadero gozo. Esa felicidad que no la proveen los placeres momentáneos y temporales. Porque en esas cosas nuevamente viene la tristeza, nuevamente viene el dolor. Lo hacen sentirse sucio, lo hacen sentir mal. Pero la paz que viene de Dios cuando uno se niega es una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún a pesar de los momentos difíciles. Si hay algo que tengo que hacer en mi vida es negarme a mí mismo. Entonces, sigamos a Jesús, entreguémosle la vida a Jesús para que la verdadera sabiduría llegue. Así vendrán las acciones correctas y el fruto correcto. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te reta hoy Dios a hacer con tu familia? ¿Qué te está diciendo de la gente que te rodea? ¿Cómo eres? ¿Eres de los que entra a tu casa y cierra la puerta de tu cuarto? ¿Y los demás? El verdadero fruto es humilde, el verdadero fruto se da, el verdadero fruto ama. Así que yo debo recibir la sabiduría para poder dar ese fruto. Tengo que recibir a Cristo primero, pero luego tengo que voy a tocar la puerta del que está al lado. ¿Y qué? ¿Necesita algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Sea así con la gente de su familia. Pregúntele, ¿cómo está hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego dígale algo así como, me gustaría orar por ti.
Eso es lo que el Espíritu de Dios te está retando a hacer. Ora por tu familia. Ve y diles, ¿puedo orar por ti? ¿Hay algo que quisiera que oráramos? Y luego haga eso, comparta esa paz que Dios ya puso en tu corazón. Entonces ve y dile, ¿qué tal si vamos a la iglesia? Te invito a la iglesia. Hay un lugar donde hablan acerca de que a través de Jesucristo se pueden encontrar los verdaderos frutos. A través de Jesucristo conocemos la verdadera sabiduría y a través de Jesucristo nuestras vidas van a ser restauradas. Entonces va a ser un contraste con lo que hablábamos de esas familias destruidas, sino va a ser familias llenas de amor. Ya van a ser familias que experimentan el perdón. Perdona a tus papás. No sé qué te han hecho, pero lo que Dios nos está llamando a través de esta sabiduría es a ser humilde y a poner a los demás en un mejor lugar. Así que perdónalos ya. El amor no es egoísta. El perdón no es egoísta. No está pensando en, es que necesito que me repare a mí, necesito que me dé. No, dale el perdón. Entrega el perdón, recibe el perdón de Dios. Pero eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Que restaures esas relaciones. Y con tu iglesia, con la iglesia que Dios estableció, esta no era una idea del hombre. Que será lo que Dios te está pidiendo hoy, que te está animando, que ya no dejes pasar más tiempo. Hazlo ya. ¿Qué te está diciendo con la iglesia? Que tú tienes un lugar aquí. Y lo que Él quería era que tú siguieras creciendo. Entonces ya deja de posponer, ir avanzando en ese conocimiento de Dios. Y si hay algún estudio dentro de la iglesia, pues anímate a hacerlo, deja de posponerlo. No, yo quiero hacer las 8 decisiones. Entonces involúcrate, pero ya no esperes más. Sí, yo como que quiero hacer algo que me ayude a avanzar. Pues hazlo, no esperes más, porque el Espíritu de Dios es el que te está animando. El Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿por qué no reciben hoy esa sabiduría? Así que vamos a hacer una oración y vamos a tomar decisiones hoy. No dejemos para mañana, hoy, en este momento, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra iglesia. Hagamos una oración en la que de todo corazón nos dirijamos a Dios. Dios, Señor Jesucristo, sabemos que de ti proviene la sabiduría, la verdadera sabiduría proviene de ti. Que no podemos tener buenas acciones si primero tú no cambias nuestro corazón. Necesitamos tu Espíritu en nuestras vidas para poder tener la sabiduría que tú quieres que tengamos. Así que durante tanto tiempo he sido egoísta. Perdóname, Señor Jesucristo. Quiero ser una persona que te ame a ti por encima de todas las cosas. Quiero negarme a mí mismo para poder disfrutar del fruto del amor, del fruto que tú tienes para nosotros,